Buen día a todos. Bueno, estamos aquí en otro bucle más, Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo. Y como siempre, bueno, tenemos un invitado muy especial. Él es Juan José Scorselli. Él es psicólogo y psicoanalista, es socio de Ápola, es exadherente de la EOL y él practica el psicoanálisis de manera presencial en Paraguay y bueno, también lo practica en línea. Y pues bueno, como siempre estamos muy contentos de tenerlo aquí. Va a abordar un tema que genera, bueno, bastante discusión, un tema muy rico que nos propone nombrarlo como el pensamiento individualista en Freud. Entonces, bueno, se va a poner bueno. Y pues gracias, Juan José, por estar aquí con nosotros en Bucle Diálogos Psicoanalíticos. Bueno, gracias ante todo a ustedes, Zaira, Alan, y bueno, aquí estamos, vamos a ver si podemos desarrollar este tema que es muy interesante y sobre todo muy controversial. Decir el pensamiento individualista de Freud, bueno, choca a veces un poquito porque no se lo considera así, sin embargo podemos meternos con los desarrollos freudianos y evidentemente se trata de un pensamiento que tiende al individualismo y creo que lo podemos rebatir también, combatir incluso. Eso no es atacar a Freud, eso es trabajar, podemos decir, científicamente, con las teorías, no con tanto hincapié en los autores, sino con las teorías y sobre todo con las teorías que nos sirven al psicoanálisis. A mí en este momento me interesó cuando me hicieron la propuesta, estaba pensando el problema político con el individualismo y cómo estas teorías o estas partes de las teorías sostienen férreamente la posición individualista del sujeto. Me gustaría comenzar con una cita que encontré de casualidad, me pareció muy buena, en un sitio, creo que es de la EOL, la voy a poner en pantalla para que la podamos compartir, la podamos leer. Vamos a ver si lo logramos. Miremos esta cita. A mí me parece una cita paradigmática, no para destruir a nadie, sino para entender cómo pensamos esto y las raíces de esto y poder pensar, simplemente poder pensar. Esta frase me pareció brillante para pensar lo que me interesaba compartir con ustedes. Dice así: la crueldad y el odio son modos de tratamiento de la pulsión de muerte. Voy a decir que lo que me llamó la atención a mí es una cita que encontré justamente que desligaba el problema político del odio, como si el odio fuera algo pulsional solamente. Entonces me llamó mucho la atención, rebatí esto en una página, qué sé yo, un poquito compartí este intercambio. El odio es aparte, ¿no es cierto? Aparte de los otros desarrollos. Y entonces leamos esta frase: la crueldad y el odio son modos de tratamiento de la pulsión de muerte. Primera frase contundente: la crueldad y el odio son modos de tratamiento de la pulsión de muerte. En otras palabras, como lo sostiene Freud, de Guerra y de Muerte de 1915, en lo inconsciente dice: somos como los hombres primordiales, una gavilla de asesinos. Dice, esto dice el texto en el inconsciente somos, como los hombres primordiales, una gavilla de asesinos. Esto es Freud, este cachito que está encomillado. La cultura tendrá que poner límites. De ahí el mandato de amar al prójimo y el no matarás, que contraría la naturaleza humana. Subrayemos, naturaleza humana. De ahí la masa como intento de cohesión. De ahí la limitación de la vida pulsional, de allí el chiste como subrogado. Modos de la cultura para desviar o eludir el acceso al goce, de domeñar la pulsión de muerte. Estos modos de tratamiento de la pulsión de muerte tendrán como relato su fracaso, ya que, como dice Freud, este rasgo indestructible de la naturaleza humana lo seguirá donde fuese. Y esas serán las condiciones del malestar en la cultura. Acá está todo.
tenemos todo Freud. Digamos, la cuestión, lo que me llama la atención que es la naturaleza humana. O sea, en esta teoría tenemos una naturaleza humana. ¿Dónde está la naturaleza humana? Están las pulsiones. Y luego está la limitación, el modo, lo que podemos hacer, lo que se llama comúnmente el control, el acotamiento del goce, el mantenerlo ahí, ¿no es cierto? Y esto se basa en lo que sabemos que es el concepto de Freud de malestar en la cultura. O sea, están las pulsiones y está la cultura que la trata de regular para no matarnos los unos a otros. Esto vamos a ver que toca la cuestión de Hobbes, por ejemplo, en filosofía, ¿no es cierto? El hombre, el obra del hombre, y en psicología de las masas, a Le Bon, que son los temas que voy a tratar de que compartamos, ¿no es cierto? Hay 5 autores que me parecen importantes, que son de la época de Freud, porque acá lo que tenemos que ver es que, contrariamente a lo que se piensa que Freud fue hijo de su cultura y que lo que tomó fue de su tiempo, no, en su tiempo había otras posibilidades y Freud no toma esas posibilidades. No toma esas posibilidades. Entonces, los autores que toman son un poquito Michel Foucault, Sigmund Freud, por supuesto. Hay una clase muy buena de Alfredo Einstein que trabaja estos temas también. El cuerpo en psicoanálisis, un curso de posgrado. Gustave Le Bon, en psicología de las masas. Marcel Mauss, la técnica del cuerpo. Y Norbert Elias, la sociedad de los individuos. Autores, Marcel Mauss y Norbert Elias, que son prácticamente desconocidos, no los manejamos. Inclusive yo diría que en la época en que yo estudiaba, qué sé yo, epistemología de Freud no se sabía, no se estudiaba. ¿De dónde Freud sacó las cosas? ¿Cómo construyó su teoría? ¿Cuáles son las bases? Bueno, entonces, acá en este primer párrafo tenemos un montón de cosas como para arrancar, digamos, ¿no? Contrarias. Primero que está el tema de la naturaleza, una naturaleza humana. O sea, es una estructura que parte que hay una naturaleza y luego la cultura que va a dominarla o para no matarnos, digamos, no matarnos entre todos. Bueno, este es el concepto de Freud de origen del mundo, digamos, el asesinato del padre. Freud parte de la muerte. Esto es totalmente contrario a lo que plantea Lacan con respecto al inicio como del verbo, el inicio como el significante. O sea, tenemos 2 posturas distintas de arranque de la constitución del sujeto. Una es sustancialista y la otra, digamos que es lingüística, vamos a decir, lingüística, social, o sea, en principio está el otro, el lenguaje social, el lazo social, el lenguaje y el lazo social. O sea, hay que discriminar que sí estamos frente a 2 paradigmas, no son iguales. Y no se juntan, parten de puntos de partida totalmente diferentes. Todavía esto está confuso, es lo que llamamos Freud lacaniano, que se la meca, pero no me importa eso, sino marcar que hay diferencias fundamentales y con consecuencias incluso clínicas, y yo diría políticas, totalmente diferentes. O sea, el comienzo de Freud es uno, el comienzo de Lacan es otro, y no ha triunfado, como se dice comúnmente, el triunfo de Lacan fue perdido, digamos, quedó ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque contraría el sentido común. Entonces, siguiendo con esta misma, vamos a ver qué dice Freud, ¿no es cierto? ¿Qué dice Freud sobre la pulsión de muerte? Que lo plantea en el masoquismo primordial, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la segunda. Acá lo que vamos a ver es que Freud es fundamentalmente biologista, nunca deja la biología. Y el punto básico de arranque de la biología es la pulsión de muerte. Es decir, tenemos una teoría básicamente biologista que se la camufla de que no, que esto es una metáfora, que sé yo, no. Freud muy explícito fue, y hay consecuencias de esto clínicas y, por supuesto, como dijimos, políticas. Dice Freud, esto en el masoquismo primordial: si se retrocede algo más, hasta el supuesto de las 2 variedades de pulsiones que consideramos operantes en el ser vivo, se llega a otra derivación, que empero no contradice la anterior. Voy a repetir. Si se retrocede algo más hasta el supuesto de las 2 variedades de pulsiones, estamos hablando de eros y tánatos o destrucción, se llega a otra derivación que empero no contradice la anterior. En el ser vivo pluricelular, la libido
se enfrenta con la pulsión de destrucción o de muerte. Esta que impera dentro de él querría desagregarlo, o sea, destruirlo, volverlo al estado anterior, dice Freud, que es el estado inorgánico. Ahora, el estado inorgánico no tiene nada que ver con la pulsión de muerte, es una crítica que le hace Lacan bastante fuerte, que tiene que ver la muerte con lo inorgánico. Él lo especifica muy bien, si tenemos tiempo vamos a leer la cita de Lacan, ¿no? Esta que impera dentro de él querría desagregarlo y llevar a cada uno a los organismos elementales de la condición de estabilidad inorgánica. Esto es Freud, masoquismo primordial. Y si leemos, es fascinante, ¿no? En Análisis interminable e interminable. Esto lo cito porque hay un rechazo a pensar que Freud parte de la biología específicamente. No es una teoría puramente del psiquismo, tiene un amarre, se toca madera, como se dice, en el cuerpo. Eso no lo deja Freud. Y es muy simpático, ¿no? Por ejemplo, este Análisis interminable, él compara su teoría con la de Empédocles. Y dice claramente, la teoría de Empédocles, que merece especialmente nuestro interés, es una que se aproxima tanto a la teoría psicoanalítica de los instintos, que nos encontramos en la tentación de mantener que las dos son idénticas, si no fuera por la diferencia de que la del filósofo griego es una fantasía cósmica, mientras que la nuestra se contenta con reclamar una validez biológica. Estos son los dos principios que gobiernan el universo y la muerte, que son Gilia, el amor, y Mecos, la lucha. Esto en Empédocles, que fue un filósofo de 495 a.C. O sea, Freud marcadamente basa toda su teoría pulsional en la pulsión, en las pulsiones, y en la pulsión de muerte sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, este es un punto de arranque bastante complicado para el psicoanálisis. Sí, lo seguimos manteniendo como freudiano, es decir, yo a veces pienso, bueno, fíjate, habría que erradicar la pulsión de muerte, porque Lacan hace un esfuerzo por simbolizarla. Es verdad, muy fuerte. La pone como como letras, ese barrado, rombo, la demanda, digamos, la ubica, la arranca, la saca de la biología y la pone con letras que son puramente simbólicas. Perfecto. Pero hay algo que, digamos, que todavía, y la frase lacaniana básica, que son el eco en el cuerpo de que hay un decir, más todavía. Ahora, fíjense que realmente la pulsión es el único concepto, Lacan revierte todos los conceptos, ¿verdad? Es el único concepto que no lo puede poner como del otro. Es el único concepto que no puede del otro. Todos los demás sí. O sea, ideal del yo, ideal del otro. Síntoma, significado del otro. Inconsciente, discurso del otro. O sea, ¿cuál es la ventaja o cuál es el giro, el en vez que hace acá? Más que en vez es un dar vueltas, es un revés, ¿verdad? Todos los conceptos, todos los pone en clave de otro, todos, menos la pulsión. Es como si la pulsión por supuesto que sigue vigente porque hablamos así todo el tiempo, lo pulsional, qué sé yo, pero no encaja con lo que venga del otro. Y evidentemente en Lacan todo viene del otro, es decir, todo parte del otro, es el punto de partida lacaniano. Y la pulsión es la única que no puede decir la pulsión del otro, básicamente porque la historia freudiana la pulsión es mía, porque ¿de dónde parte Freud? Es una teoría sustancialista que parte de un inconsciente como representación de cosas. Es decir, es un inconsciente que va a ser en base a los estímulos directos con lo que le gusta o no le gusta, o le hace bien o no al bebé. O sea, son marcas, son huellas imborrables por la parte de Freud, que son como lo individual, lo singular. Ahí está el problema de lo singular o de lo particular, que es otro abordaje que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, el inconsciente de Lacan no. El inconsciente de Lacan parte casi de lo que serían las representaciones de palabra, que es la segunda parte del inconsciente en Freud. Entonces esto nos lleva a una reelaboración casi por toda la teoría, porque todos los conceptos se están dando vuelta. Él escribe el psicoanálisis verdaderamente al revés. Ahora, lo que me interesa a mí es las repercusiones políticas que tiene todo esto también.
Yo escucho, por ejemplo, a un autor, a varios, por ejemplo, el que tú tomabas en el trabajo que leí este fin de semana, Alan, que me pareció muy bueno, tomabas a Jorge Alemán, un excelente autor que trata de llevar los conceptos psicoanalíticos a la política. Y lo hace espléndidamente. Hay un punto que no se mueve. No se mueve es la radicalidad de la pulsión de muerte como si fuera un concepto indeconstruible, como si fuera un real, como dicen ellos, ¿no? Un real que Miller dice del goce. ¿Qué dice Miller del goce? Que es el pariente modificado en lenguaje lacaniano de la pulsión. Dice, es indeconstruible. Es algo, digamos, que no atraviesa la castración, está más acá y más allá de la castración, y no es dialectizable. O sea que estamos trabajando ahí con un ser. Podemos aceptar esta teoría y tomarla. Yo la estoy cuestionando, la estamos cuestionando, ¿verdad? O sea, estamos cuestionando el ser. Es decir, estamos yendo hacia un trabajo teórico de deserificación, o sea, desontologización, vamos a decir. Si bien, bueno, lo estuve escuchando a Félix Morales, trabaja la cuestión de una ontología, otra ontología, pero no tiene que ver con el ser. Acá estamos hablando del ser. Entonces, todo esto me parece fundamental para el abordaje tanto del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica y de la práctica psicoanalítica, que cambia absolutamente con conceptos como el de inmixción de otredad, por ejemplo, que lo podemos ir desarrollando. Entonces, para hacer un contrapunto más o menos bueno, vamos a presentar la teoría de lo que dice Lacan, de la pulsión. Todo esto para ir abordando el tema de base, el tema teórico, el tema de construcción de teorías y el tema de ausencia de teorías no individualistas, inclusive políticas. Por ejemplo, se sigue manteniendo el individualismo. Entonces es muy difícil construir teorías emancipatorias que tengan como base el individualismo inamovible y sobre todo biológico, que es más complicado todavía. Entonces tenemos una diapositiva más que me pareció que cierra bien el circuito. Esto, miren lo que dice Lacan. Miremos, ¿no es cierto? Seguramente por ahí ustedes lo conocen, o mucha gente que escuche también, pero tenemos que volver una y otra vez sobre esto porque se olvida. Dice Lacan, seminario 2, el instinto de muerte no es una confesión de impotencia, no es la detención ante un irreductible. Ahí tenemos un punto fundamental. Un inefable último, no. El instinto de muerte, lo llama instinto acá, Lacan no abandona mucho decir instinto muchas veces, es un concepto, y si es un concepto, no es nada en sí, es totalmente deconstruible. O sea, lo que me propongo decir, lo que podemos sostener, es que la pulsión de muerte es un concepto que puede ser deconstruible y hasta desaparecer si no nos sirve más. Es decir, fíjese que cuando Lacan mete la categoría de goce, jouissance, que no tiene que ver con la pulsión, porque goce y pulsión, aunque se junten, y una sola vez Lacan lo juntó, una vez dijo, pero nunca más lo juntó, inclusive en lo que él construyó como grafo de deseo, están en posiciones antagónicas. La pulsión está de un lado y jouissance está del otro, no están en continuidad. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que goce sí, Lacan dice, goce del otro. Por eso todos los dichos del goce propio, por ejemplo, la apropiación, deseo propio, pueden estar totalmente contrariados, contradecidos o criticados en esta apreciación de Lacan cuando pone todo en clave de otro. Y por eso, goce del otro impide que digamos, tú gozas. ¿De qué gozas tú? ¿Cuál es tu goce? ¿No? O sea, porque no habría... Lacan dice, se goza el cuerpo, un cuerpo goza de sí mismo, pero en el contexto de Nudo Borromeo. No es yo gozo, sino eso goza. Y si tomamos estas categorías totalmente subversivas, me parece que con las que avanza Lacan, y que no era el único en su época que trabajaba estas cosas. Por eso hay dos autores fundamentales, me parece a mí, como Marcel Mauss y Norbert Elias, del cual no tenía yo la más pálida idea,
son importantísimos en cómo trabajaban en la misma época, inclusive que Freud, son contemporáneos a Freud, pero un poquito más extendidos, teorías, por ejemplo, totalmente no individualistas, porque Freud toma Le Bon, pero Le Bon era prácticamente fascista lo que cuestiona ahí. Ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. No toma a Norbert Elias o no toma a Marcel Mauss, que eran teorías totalmente opuestas, de las cuales se nutre, por ejemplo, Lévi-Strauss, ¿no es cierto? O sea, toma muchas cosas de Marcel Mauss. Así que me parece central este tema del instinto de muerte, es un concepto, con lo cual tendríamos que terminar de pensar, si es que apostamos a lo que plantea Lacan, nos parece bien. Ya sabemos que no vamos a trabajar, el autor, ¿no es cierto? El autor de lo que dice Lacan es santo y no se sabe dónde lo sacó, pero si empezamos a cotejar y nos parece que hay una coherencia argumentativa, decir que es un concepto cambia las cosas radicalmente. Freud no pensaba que era un concepto, Freud pensaba que había esos elementos biológicamente determinados, como vimos antes. Esos son sus conceptos de pulsión. Entonces, podemos saber cómo Foucault también hace una crítica muy fuerte, que es el que más se acerca a pensar la cosa política. Es como piensa la biopolítica, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el tratamiento de los cuerpos, y cómo el tratamiento de los cuerpos, desde el poder, termina siendo fascista, porque es racista. Entonces, hoy estamos en un avance de la ultraderecha feroz en el mundo, en América Latina también, y yo creo que tenemos que prestar atención y que hay aportes, ¿no? Como decía Alemán, que puede hacer el psicoanálisis a la política, por ejemplo, muy importantes, pero a condición de que por lo menos nosotros tengamos algunos consensos, que no los hay, pues la política dominante en psicoanálisis la tiene Miller en este momento, un autor extraordinario, pero y sobre todo hay muchos cambios entre el primer Miller, vamos a decir, antes de que se muera Lacan o por ahí, y después empieza a orientarse de otra manera. No sé si de otra manera, porque la pregunta de Miller en el seminario 11 de Lacan fue por la ontología, y él sostiene la ontología, sigue en ese punto, es un desarrollo propio. Habla del guiño ontológico, por ejemplo, en Lacan. Así que es como otra teoría, es una derivada, que también es interesante pensarla, qué sé yo, pero bueno, nos lleva a otro lado, nos lleva a un goce sustancial, nos lleva a un goce inamovible, y lo demás, bueno, bla, 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 bla. Así que todas estas teorías me parece que son importantes de ser tomadas en cuenta. Entonces, vimos esto de Lacan. Ahorita que estamos en Adelante, vamos a meternos en lo que quieras. Ahorita que estamos en este tema y nombrando a Freud, que digamos, estaban esas propuestas con Marcel Mauss, estas propuestas también antropológicas, ¿por qué consideras, bueno, desde tu lectura, que Freud no lo tomó en cuenta? ¿Por qué no tomó en cuenta a esos autores? Y digamos, Por estaba ejemplo. eso ahí, por ejemplo. Sí, estaba ahí. Estaba eso Estaba ahí. ahí. Porque Sin embargo, no. me llama Sí. mucho la atención que a ver, pues de alguna manera aún sigue pesando el Freud como el padre, el fundador del psicoanálisis, y que en la actualidad de repente no se vea como bueno, en la misma época de Freud estaban estas propuestas, no fueron tomadas en cuenta, pero digamos los psicoanalistas, digamos actuales, algunos, no todos obviamente, no piensan que había algo más. Y no se detienen como a pensar, bueno, ¿por qué Freud no lo retoma? Y no porque lo tenga que retomar, pudo no haberle interesado, pero digamos, ¿por qué será que, digamos, no se detiene con ellos? No, porque le contradecía su teoría era biológica. Él partía de la biología. La biología tiene que ver con el cuerpo, y el cuerpo es individual. Freud era profundamente individualista. Es decir, por ejemplo, la teoría que construye del huevo es una teoría de algo cerrado. Freud piensa que el inconsciente está dentro. Es decir, no tiene una concepción topológica dentro o afuera como la que nosotros podemos ver en este momento, pero no quiere decir que no estaban en esa época. Freud no elige a Schopenhauer, que habla de la will, de la voluntad, de lo que viene. Es una concepción ideológica de Freud, que arranca de sus relaciones inclusive con Goethe, porque él toma la naturaleza como se tomaba en esa época. Es un tema epocal, pero no quiere decir que en esa época había solamente esa corriente. Él toma una corriente individualista, como dice Goethe, el principio de la muerte. Y Freud toma el principio de la muerte porque funda la ley a partir del asesinato. Fíjate qué diferencia
con lo que puede hacer Lacan en otro momento. Pero saquemos a Lacan, que podemos decir, no, Lacan vino después, había cosas distintas. No, estaba en la época de Freud. Le Bon estaba en la época de Freud, era un tipo muy inteligente, estuvo en física y todo, pero en su concepción fascista hasta estaba a favor de la eutanasia, mejorar las razas. Ese era Le Bon. Pero ¿cuál es el concepto de Le Bon? Que la masa destruye al individuo. Lo destruye, o sea, que piensan en un individuo que tiene una esencia, es un esencialista puro, que la masa puede destruir. Y fíjate cuándo se produce esto, es muy interesante. En el auge de los sindicatos, en el auge de las revoluciones europeas, cuando se empiezan a agrupar las gentes en contra de sistemas opresivos. O sea, la masa, en ese caso, me discutía una persona en la página. No, pero lo que pasa es que Freud hablaba de Mussolini y de Hitler. No, hablaba de las masas. Las masas atentan contra el individuo. Entonces ahí tenés una dicotomía que la plantea muy bien Norbert Elias, ¿no? Hay masa y la masa es enemiga del individuo porque lo puede alterar en sus morales esenciales, o sea, que parte de un individuo esencial que puede ser traicionado o llevado por la turba a hacer cosas que no haría si estuviera solo. Pero ahí tenemos una teoría individualista. Yo no digo que esté mal ni esté bien. Digo, esto toma Freud en todo su sesgo. Toda su teoría es elaborada desde ahí porque él necesita un punto fijo, fuerte, que es la biología. Por otra parte, Freud quería hacer del psicoanálisis una ciencia. Para él el psicoanálisis era una ciencia. Lacan quería que fuera una ciencia, pero para Freud, aunque Lacan dice que es una ciencia, en realidad siempre se plantea es una tendencia a una ciencia, porque en realidad el psicoanálisis no existe. Existe, como digamos, muchos psicoanálisis en todo caso, y todos parten y no pueden salir demasiado de lo que plantea Freud. Melanie Clay con la pulsión de muerte, las escuelas del yo. Sí, bien. Bien, genial, Juan José. Bueno, es que justo ahí cuando tú decías esto del kleinismo y ahí, bueno, hay cosas que a mí me hiciste pensar un montón con todo lo que ahora te escuchaba. Bueno, para arrancar, porque ya habíamos arrancado así, gracias por estar aquí, querido Juan José. Gracias. Bien, a ver, a mí me hiciste pensar un montón de cosas donde obviamente contorneamos la consideración política, ¿no? Del psicoanálisis, a partir de pensar la pulsión como esta energía individualista y que en ese momento, me parece que Freud cuando hace una célula y pone el inconsciente adentro, también posibilita la lectura de que esa célula puede ser un cuerpo y que dentro de ese cuerpo hay un inconsciente, ¿no? Ahora, me hiciste acordarme de algo que está también trabajado y que me parece que nosotros podríamos como insertarlo también para autorizar y poder argumentarnos también con la conciliación política y que tiene que ver, concuerdo contigo, ¿no? Con este movimiento de Lacan sobre la pulsión y que me parece que por ahí Lacan lo toma, pero lo deja un poco de lado cuando él ya epistemológicamente está pensando al sujeto como causa, ¿no? Al sujeto como causado por el lenguaje. Porque significa que la pulsión queda ahí como desplegada, así como que queda desengranada. Entonces, sí. el cuerpo que uno tiene es un cuerpo que está tropezado por el significante que causa, ¿no? Es decir, ya no hay nada biológico, sino eso biológico está totalmente interrumpido por una causación significante que es una causación lenguajera, ¿no? Es como que, me parece que cuando Lacan ya posibilita el sujeto del inconsciente, ya también en esa maniobra epistemológica y política, hay que decir eso también, siguiendo lo que tú dices, ¿no? Es una cuestión que es un movimiento epistemológico, pero que también encausa una política, ¿no? Es decir, ya cuando está el sujeto barrado como posición, ¿no? Digamos, epistemológica en Lacan, eso queda por ahí como un costado. No está deshecho, pero me parece que es un costado, ¿no? Donde Lacan dice, bueno, ese cuerpo está causado por el significante y ese cuerpo, pues, es algo del otro, obviamente, ¿no? Está causado por eso. Y otro movimiento que me parece que también sirve mucho para discutir es la cuestión del cuerpo como imaginario, ¿no? Es decir, el cuerpo como puro imaginario, ¿no? Cuando Lacan dice el cuerpo es puro imaginario, me parece que ahí ya está el horizonte epistemológico puesto ahí, ¿no? Como esta concepción. Eso por un lado,
Y la otra cosa que es lo último que ahorita tú decías, que me parece importantísimo, yo lo he dicho en muchos momentos y lo sigo a partir de otra lectura también con otros colegas y demás, de que el psicoanálisis puede ser, digamos, una buena crítica a la psicología, ¿no? ¿Cuál sería la gran crítica del psicoanálisis a la psicología? La subversión de que no tenemos un yo, por ejemplo, de que no hay un yo como tal, sino que me parece que uno, en esa concepción yoica, está el otro ahí, ¿no? Me parece que esa dialéctica, esa dialectización que Lacan establece, donde no es que uno tenga un yo y tenga un cuerpo y que ese cuerpo, pues uno pueda saber de él, y desautoriza cualquier concepción de otredad, es interesantísimo. Ahora, cuando se desautoriza esa concepción de otredad, a mí me parece que ahí en ese momento las psicologías hicieron su festín, ¿no? La psicología ideológica, heteronormativa, capitalista, se asentó ahí, ¿no? Es decir, podemos leer en Freud esos movimientos, ¿no? Donde Freud hace esa célula y demás. El problema es que hay un movimiento en psicología, me parece que hubo teóricamente, y que puede seguir reforzándose eso, donde está la metapsicología freudiana y está el yo como esta concepción donde en el yo está el cuerpo, ¿no? Y ese es un problemazo, ¿no? Sí. Porque ahí la psicología hizo el festín, ¿no? Ahí la psicología dijo, bueno, entonces adentro hay un inconsciente, entonces podemos saber de eso, ¿no? Entonces podemos saber lo que nos pasa, ¿no? Esto como de meternos hacia adentro es una cuestión ideológica, ideológica y capitalista, ¿no? Porque es imposible, solamente podemos saber algo de nosotros a partir de la concepción de la otredad. Y cuando Lacan establece esa otredad, que quiero como amalgamarlo un poco, es por la concepción también del sujeto del inconsciente, que ya permite que esa aberración sea simbólica y sea esa falla ya ahí, digamos, implicada para que este sujeto esté causado. Sí, sí. Bueno, interesantísimo, ¿no es cierto? No solo, inclusive una cosa, no solo que el sujeto esté causado, sabemos que el sujeto es una hipótesis, igual que el inconsciente, de Bien, todas sí. maneras, ¿no? Es una hipótesis, vamos a partir que son teorías donde el inconsciente es una hipótesis, digamos, y tampoco es ese sujeto que muchas veces dice, está bañado por el lenguaje, como si hubiera un sujeto antes. Esta es otra concepción que hay que destruir, hay que destruirla, porque es decir, se piensa un sujeto previo al cual se le viene el lenguaje encima. Entonces, ahí sigue persistiendo la cuestión, que hay un ser, por eso la concepción de hablante ser como ser hablante, se mantiene la cuestión de ser. Para mí hay un concepto o como se lo quiera llamar, o no sé, que es el que Lacan introduce muy claramente en 1966 cuando dice, no hay sujeto sin otredad. Es decir, no hay manera de acceder al sujeto sin otredad, que es lo que llama la emisión de otredad. Es un concepto que no es tomado demasiado, salvo en Apola, que lo ponen como un concepto central, no es tomado demasiado por las demás corrientes, porque ahí fácilmente ahí cae la dimensión de un sujeto absoluto o por fuera de. No hay sujeto sin otro. Es decir, es desde el otro que podemos conocer algo del sujeto. Ese sintagma, ¿no es cierto? No hay sujeto sin otro, o la inmixción, me pareció brillante. Que Lacan retoma luego y hasta se ofende diciendo, ¿por qué no tomaron lo que yo traje en el seminario 2? Porque en el seminario 2, con el sueño de la inyección de Ilma, él avanza con este concepto de inmixción de otredad, aunque lo llama inmixción de sujetos. Que hay toda una controversia porque en francés no es exactamente igual que el immixing inglés, que es más bien una mezcla que no se puede disolver. Esto es importantísimo. O sea que, bueno, está, no sé si se ajusta a lo que vos estás planteando, pero bueno, creo que sí, que la cuestión de la otredad es fundamental. Este es el giro que introduce Lacan. Saca el inconsciente de adentro. Y eso le sirvió muchísimo en la topología. Pero, como decimos, Marcel Mauss, por ejemplo, es un tipo impresionante, plantea que no hay nada que no sea cultural, que todo es aprendido. Tal cual. Todo, hasta comer, beber, todo es aprendido. O sea, empieza a extraer al sujeto del individuo, digamos así.
Y bueno, y Norbert Elias traje algunas citas que plantean la interrelación, lo que se llama entrelazamiento. Y tiene unas citas extraordinarias donde casi podemos decir son de Lacan prácticamente. O sea, el tema que toma Freud y que no toma Freud, porque no lo podía tomar por su ideología, por su idiosincrasia, qué sé yo, por el paternalismo, por lo que sea, él es afín a pensar un sujeto individual, un individuo, digamos, que se relaciona con otros. Mirá que rechaza, hay un detalle que lo dice explícitamente, ¿no? Freud, rechaza la teoría de la relatividad. Dice, estos son unos anarcocientíficos que van a destruir la ciencia. Es increíble esta frase de Freud, no se la toma mucho, pero era profundamente reaccionario Freud. No quería salir del newtonismo ni a patada. De hecho, toda su construcción, líbido, objeto, es newtoniana, que se basa en el concepto de masa por un lado y energía por el otro. Cuando ya estaba cuestionado totalmente, a partir de 1905, ya Einstein y todo esto. Así que es muy interesante entender la epistemología sobre la que construye Freud y las consecuencias que tenemos de esa epistemología, ¿no? Bueno, ponele, el tema que tocamos antes, ¿no? ¿Por qué toma a Le Bon? Y porque Le Bon le sostiene que hay individuo separado de la masa y la masa atenta. Entonces ya tenemos un perfil de Freud que también era bastante misógino, ¿no? Inclusive la hija no podía entrar en los grupos que tenían los miércoles, qué sé yo. Pero bueno, esto es anecdótico, digamos así, pero tiene consecuencias teóricas también, ¿no? Así que bueno, me parece que tenemos que avanzar en este cuestionamiento individualista de Freud y decir que no es una cuestión solamente de época, que es una cuestión de elección de Freud. Freud no elige a Hegel. Hegel trabaja con el deseo del otro, con el reconocimiento. Freud trabaja con Schopenhauer, se inclinaba por ahí el tipo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, seguir manteniendo a Freud es seguir manteniendo el individualismo en psicoanálisis y también porque las teorías políticas están totalmente imbuidas por lo que decía Freud también. O sea, esto tuvo un alcance feroz, porque es un sentido de época. Imagínate, ya en 1805 Hegel denunciaba el individualismo moderno y las figuras de la locura, que hoy podemos decir que están bastante extendidas. Decía, ¿qué decía? El alma bella, ¿no es cierto? La ley del corazón. Lo denuncia Hegel en la filosofía del espíritu, ¿no es cierto? Ya estaba ahí, 1805, que Lacan lo toma esto. Estos datos son importantes. Dice, esa es nuestra teoría de la locura. ¿No? La teoría individualista, el individualismo moderno, que hoy me parece que hay como una extensión de esto. Está en el clímax. El individualismo es máximo. El corte con el otro. Hegel lo decía así. El sujeto corta con el otro, se desentiende de saber que tiene al otro como causa, se hace autosuficiente. El creérsela, decía, ¿no es cierto? El creérsela. Yo soy yo y termino en mí mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó el tiempo? Y estamos en el mismo punto y cada vez más fuerte. O sea que el neoliberalismo con el postmodernismo hay un cóctel que es muy peligroso y que no lo podemos dejar de lado en la atención de los pacientes inclusive y fuertemente ahí, ¿no? O sea, una cosa es tener una teoría del goce para acotar y otra cosa es entenderlo totalmente de otra manera. Me parece que hay un desvío, no sé qué, muy de época, que es bastante peligroso, ¿no? Acá podemos tocar a Foucault. Foucault fue también, no un genio, ya sabemos que el genio no existe, ¿no? Porque el genio es el fruto, justamente de lo que se plantea en la inmixción. Lacan cuestiona al autor, se pregunta, ¿no? En el Congreso de Baltimore, ¿quién es el autor? Y dice, bueno, el autor no es el nombre del autor, sino que es algo que está en el otro, que está en la época. El autor solamente capta algo de esto de la época. Me parece muy importante la cuestión del autor porque nosotros básicamente usamos al autor como sustancia, ¿no? Lacan dijo, ¿no es cierto? Esto, o sea, lo usamos como un referente importante. Sin embargo, todavía no podemos pasar a el que se diga, ¿no? El que se diga, el dicho, más allá de quién lo dice. Pero hay algo que plantea Foucault que me parece totalmente en conexión con esto, cuando dice que no hay que poner el sexo del lado de lo real. Foucault fue un tipo muy piola, y lo que cuestiona es la pulsión.
la pulsión como real, como algo dado, como si no fuera un concepto, sino fuera algo biológico de la naturaleza humana. El tema del primer slide que pusimos en la primera placa, la naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Con Lacan la naturaleza humana no existe. O sea, está totalmente trastocada, si es que la hay, por la cuestión del significante, por una inversión absoluta que es lo 2D sobre lo 3D. Y este es otro tema, ¿no? Después vamos a tocar algo. Fíjate lo que dice Foucault, fijémonos, ¿no? Dice, el sexo en la realidad es el anclaje que soporta las manifestaciones de la sexualidad. O bien una idea compleja, históricamente formada en el interior del dispositivo de la sexualidad. El sexo, por el contrario, es el elemento más especulativo, un elemento especulativo, dice Foucault, más ideal y también más interior en un dispositivo de la sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, y su maternidad, sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones y placeres. El tipo... Es impresionante lo que dice, toda la crítica que hace, ¿no? en su artículo. Es decir, saca el sexo, que yo lo voy a homologar con la pulsión, digamos, que no es real, es un elemento ideal, es decir, es un concepto. Y ahí está tocando justamente todas las teorías que dice en apoyarnos en algo biológico o llamándolo real, que no es real, porque, digamos, para Lacan lo real es otra cosa. Si bien Lacan hizo unos quilombos con esto porque llamaba igual a cosas distintas. Así pasó como alienación y separación. Todos creemos que alienación es que estamos alienados en el otro y separación que nos tenemos que separar, y Lacan lo dio vuelta totalmente y no quiere decir eso, ¿no? O sea, el obstáculo, la ventaja de Lacan es que trastoca, mueve los conceptos que ya tenemos como de sentido común, ¿no? Bien. Podemos hacer una cosita para avanzar sobre lo que dijimos, ¿no? Sobre lo que dijimos. Cuando Freud plantea, el individuo en la masa deja de ser él mismo. Él mismo. O sea, ya tenemos un concepto de que hay un él mismo, un sí mismo. De nuevo estamos atacando ¿qué? La esencia. La esencia la ataca Lacan cuando rompe las categorías tradicionales del significante, ¿no? Cuando plantea que el significante no tiene esencia, no significa nada. Ese cambio de Lacan con respecto al signo, por ejemplo, como rompe el signo, da un vuelco, digamos, analítico fuertísimo, y no solo analítico, ¿no? Es decir, rompe las esencias. Entonces, el individuo deja de ser el mismo, se ha convertido en un autómata, dice Lacan, dice Freud, carente de voluntad. Es fuerte esta frase, es fuerte. O sea, lo que vale acá es el individuo. La masa es un corruptor, termina siendo un autómata. Y para hacer un parangón con Norbert Elias, que me parece buenísimo, plantea en la sociedad de los individuos, pensemos que estos autores son coetáneos más o menos, un poquito más hacia nuestra época Norbert Elias, y un poquito más viejo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Marcel Mauss, pero son de la misma época. Dice Norbert Elias, es habitual el empleo de términos como individual y sociedad, el primero de los cuales, individual, remite al ser humano particular, como si éste fuera un ser que existe aislado en sí mismo. Son impresionantes. Yo tengo varias citas, que no sé si las vamos a leer o no, pero me parecen espectaculares para ir comparando un pensamiento no individualista que plantea casi las cosas que plantea Lacan en la misma época de Freud. Por eso podemos decir que debemos cuestionar también el clima en que las elecciones de Freud y las desembocaduras, en donde desemboca en nuestra clínica. Nuestra clínica es individualista. Si bien, después vamos a traer una cita controversial, vieron que en general trabajamos que el individualismo es una cosa y el sujeto es otra. Esta diferencia, ¿no es cierto? En nuestra clínica es la clínica del sujeto, no la clínica del individuo, que sería de la persona, ¿no es cierto? La persona. Acá estamos hablando 3, 4 personas, perfecto.
Bueno, la clínica del sujeto no es la clínica de la persona porque es formal, es decir, habría que hacer un desarrollo. Pero en un momento Lacan plantea, tengo la cita acá en el seminario 20, dice, el sujeto que yo planteo entre significantes es el mismo que el individuo. Bueno, ahí tenemos toda una zona para pensar que en un momento, Alfredo toca esto en un momento y lo llama concesión corpuscular. Me parece un dato que hay que desarrollarlo. Es decir, porque trabajamos mucho y yo veo, incluso en la Pobla, mucha gente, el descarte del individuo. No, 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 no. La persona, no, vamos al sujeto, pero no hay acceso al sujeto si no hay trato con la persona, si no hay trato con el encarnado, con el que está Claro, ahí. Entonces, esta división muy caprichosa, Lacan la disuelve, dice es el mismo. ¿Pero por qué la disuelve? Si nos metemos en esta charlita vamos a encontrar qué datos encontramos en Lacan para decir eso, que se contraría con decir el sujeto como que lo degradado, 3D, el individuo, y nosotros nos ocupamos del sujeto, 2D, formal, vacío, etc. Pero ¿cuál es la conjunción ahí, no? bien, bien, Juanjo. Me hiciste pensar en esto que tú nombrabas como si una sustancia que tiene muchas cosas y que, a ver, me parece que cuando se puede pensar o podemos llegar a algo del individualismo, por decir individualismo, ya estaríamos hablando de una concepción de sujeto. Es decir, me parece que Lacan cuando hace esa maniobra pone al sujeto para no decir individuo, porque el mismo sujeto en lo que puede llegar a articular, digamos, o sostener, o digamos, el mismo sostén de su vida es una concepción que puede leerse epistemológicamente como sujeto. Es decir, en este caldo, por así llamarle, donde está el deseo, el gozo y el otro, ¿no? Me parece que es como si nosotros quisiéramos separar un caldo, que hagamos un caldo de comida, no podemos separarle el ajo de la carne, ni no sé, ni el chile cuando está el caldo ahí, digamos, es toda esa composición de eso, es decir, está la carne, está el jugo, está el chile, está lo que le pones ahí al caldo, que tiene que ver con esa concepción, ¿no? No podíamos sacársela, ¿no? Y me parece que Lacan, al hacer la maniobra de este famoso sintagma que tú rescatas de manera muy interesante y muy genial, ya estaría en ese caldo de cultivo, por así llamarle, esto que tiene que ver con este sujeto, con este gozo y con esta otredad, ¿no? Digamos, está ahí, ¿no? Ya está implicado. Por eso a lo mejor uno podría atreverse a decir, ¿no? De manera un poco atrevida que a Lacan por eso no le interesaba tanto esta concepción individualista, por eso su golpeteo al yo constante, ¿no? Porque ya de ahí ya aparecía una posición psicoanalítica. Ahora, me parece importantísimo rescatar esto que es donde desemboca la cuestión política, ¿no? Es decir, de qué manera uno se posiciona frente al dolor del otro. Me parece que también toca eso, porque si alguien viene a la consulta, uno puede decir, bueno, es la persona que habla y sí, habla la persona, pero habla esa concepción de otredad que está ahí. No podemos decir que no nos importa la persona que viene. Sí, quizá importa, por supuesto, pero tiene que ver con esa posición que desemboca en cómo nosotros leemos y escuchamos su sufrimiento, ¿no? Cómo podemos ver este fenómeno de muchas maneras. El simple pago, ¿no? La concepción del pago, que es una concepción que ha sido citadísima, que me parece que tiene muchos recortes, muchos frentes, ¿no? De cómo se cobra, que hay que pagar mucho, poco, ¿no? Es una concepción también bien política, porque ciertamente hay cosas que el paciente paga de otras maneras, ¿no? Se paga de otra manera y que no está atravesado, digamos, por eso, sino por un trabajo que tiene que ver también con el capitalismo, con todo lo que está ahí en la cultura, con todo eso que nos gobierna, que nos hace sentir, que nos hace padecer. De hecho, siguiendo esto que tú también decías ahora, Alemán hace este intento muy audaz, ¿no? De sacar del psicoanálisis lacaniano, por así decirlo,
este sesgo, este gesto, mejor dicho, este gesto emancipatorio, ¿no? Es decir, en Lacan hay un gesto emancipatorio donde lo común es el centro, y en el centro está la y está el porvenir, pero en ese centro están los otros, ¿no? Es decir, no se puede alcanzar ese lugar de significación de lo que pueda ser, ¿no? de lo que viene históricamente si no están los otros, ¿no? Y si nosotros sacamos esa fórmula o ese gesto, me parece que el psicoanálisis ya tendería a, una vez más, a los procesos psicologizantes ideológicos que hacen bastante daño al sufrimiento humano. Es decir, de ahí que podríamos decir que el psicoanálisis es una buena herramienta, es una herramienta para posicionarnos diferente frente a ese dolor, ¿no? Porque está el otro ahí, el otro como cultura que está donde está el capitalismo, que es miserable, que es rapaz, que mata, que, ¿no? Bueno, se me ocurría todo eso. No, pero genial, porque el otro está en posición central en Lacan, ¿no es cierto? Lo dio vuelta de tal manera que dice, no hay sujeto sin otro. O sea, tenemos que ir ahí, tenemos que ir a la otra escena, a la escena del otro. Cambia totalmente el psicoanálisis, no es, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? No lo que le pasa a su abuelita, ¿qué le pasa a usted? Y a mí me pasa lo que le pasa al otro, porque sí, todo se juega en la otra escena. Y esto es radicalmente... Y aparte es muy difícil de hacerlo, porque nosotros estamos cocinados en el caldo del individualismo. Y también nos manejamos así. Hablamos del otro y trabajamos el otro como bolas. Todavía, por eso, cuando Lacan plantea la cuestión digamos, de las nuevas ciencias, a partir de la física cuántica y qué sé yo, y habla del sujeto... del sujeto que está mezclado, que puede ser individuo o puede ser onda. Nosotros no sabemos trabajar con el individuo onda, perdón, el sujeto onda, porque en realidad el individuo es corpuscular. La cita que dice Lacan, que es muy interesante, dice, cuando dice el individuo es el mismo que el sujeto del inconsciente, porque podemos agregar, vos decías, el goce, el otro, el sujeto y el individuo. No lo podemos sacar, pero se está intentando sacarlo como si fuera una berretada que hay que sacar. Sin embargo, así como nos enseña la física cuántica que un electrón, según lo lea el deseo del investigador, según lo que quiere investigar, puede aparecer como onda o puede ser como corpúsculo. De ahí que la masa y la energía ya es lo mismo. Entonces, esto es un concepto totalmente subversivo que no lo podemos totalmente ni captar. Aparte, no trabajamos en ese psicoanálisis, venimos del psicoanálisis freudiano más clásico y trabajamos con que usted es usted y yo soy yo. Y usted transfiere sobre mí. No es este el concepto que trae Lacan y por eso ha sido muy rechazado. Fíjate lo que dice Lacan en el seminario 20, ¿no? 18, 12. No. Hago observar que el inconsciente, yo no entro allí como Newton sin hipótesis. Fíjate que acá es una chicana contra Newton, que Newton decía hipótesis non fingo. Yo no hago hipótesis. Lacan dice, sí que haces hipótesis. No hay otra manera de entrar. Vas con hipótesis. Ese es un punto crucial también en la teoría de Lacan. Digamos, deductivista. En Popper sería deductivista. Él entra desde la hipótesis. No es aristotélico, donde parte de las sensaciones, la experiencia. Todo este asunto, ¿cuál es el cuestionamiento en este momento? ¿Se forma un analista por experiencia, por su análisis, o se forma porque estudia, por las hipótesis? Todo esto es controversial todavía. Yo di algunas charlas sobre eso, pero no como solución final, ¿no? La solución final de los nazis, sino como algo a trabajar. Es un tema muy complejo, porque la formación del analista, nosotros, yo por lo menos, estuve formado, el analista se forma en su análisis. O sea, ¿no? El analista se formaba en la teoría. Entonces, todo esto todavía no está saldado de alguna manera. Entonces, dice esto Lacan. Hago observar que el inconsciente, yo no entro allí como Newton sin hipótesis, o sea, yo entro con hipótesis. La hipótesis de que el individuo que está afectado, individuo dice, individuo, no dice sujeto, que el individuo que está afectado por el inconsciente es el mismo, la palabra es esta, está Ferla, que la traducción es mejor. Es el mismo que constituye lo que yo llamo sujeto de un significante. Lo que yo enuncio bajo esta fórmula mínima de que un significante representa un sujeto para otro significante. Yo deduzco, dicho de otro modo, la hipótesis según la cual la fórmula misma que la sustantifica, lo que la sustantifica es el individuo, porque es sustancia.
¿no? A esto, que la hipótesis es necesaria al funcionamiento de la lengua. Bueno, esto no importa. Lo importante es cuando dice, el sujeto significante es el mismo. ¿Y cómo podemos decir nosotros? No es que es distinto, no es que el sujeto del inconsciente, no, dice es el mismo. ¿Y por qué dice que es el mismo? Porque después va a decir que él trabaja el sujeto como el electrón. Es decir, que trabajamos con dos niveles, con el sujeto corpuscular, que es el individuo encarnado, digamos, la persona, y que también con el sujeto del inconsciente. Pero para acceder al sujeto del inconsciente, a nuestra hipótesis, tenemos que tratar con un individuo de carne y hueso, Claro, que podemos ocupamos la llamar, si boca para queremos. poder hablar. Sí, ocupamos la carne y la lengua Y que se sí, ocupa para... Sí, sí, tal si cual. un paciente no abre la boca, no hay consecuencias. ¿No? Por No va a haber supuesto, a vos ningún abrís la resultado. puerta y abrís la puerta y entra un individuo, no una onda. Ese es otro concepto que es si nos animamos a meternos al sujeto, a construir sujeto del inconsciente, que sí es onda y no se distingue analista de analizante, sino que es eso que está entre. El concepto entre es fabuloso. Es fabuloso porque nos deja fuera de lo de cada uno. Como trabajamos antes, el inconsciente es mío y el tuyo es tuyo, y bueno, tratemos de que no se superpongan porque se llama quilombo, ¿verdad? Así que me parece que todos estos trabajos abren una dimensión muy importante. Primero, en la teoría misma que trajo Lacan, hasta para superarla, si vos querés mejorarla, ¿no? En un punto, porque Lacan tenía cosas contradictorias, decía una cosa, decía la otra, también quedaba bien con Freud, pero en Freud, para sostener el hilo de nuestro encuentro, la posición es profundamente individualista a lo largo de toda su teoría y que, mira, más fuertemente en la segunda tópica que en la primera, y después a partir del 1920, donde radicaliza la cuestión de la pulsión de muerte, ¿no? Así que bueno, estamos en estos intríngulis, ¿no? Como quien dice, encontrando lo mejor. Quisiera Bien. comentar algo, Hemos, Rodolfo. A mí sí, me parece muy importante esta conjunción que están nombrando, porque el individuo, bueno, como onda partícula, ¿sí? Lo que me hace pensar a mí es que no se trata como de eliminar ni al individuo ni a la otredad, sino precisamente un entrelazamiento. Porque a veces yo he notado o escuchado y hasta se les hacen como fuertes críticas o burlas a los, a los seguidores de Lacan o a los que llevan a cabo una clínica a partir de las propuestas de Lacan, se hace burla en el sentido de decir que se termina siendo como mística, ¿no? Cuando hablas del vacío, de esta cuestión de la onda, de esta cuestión significante, de esta cuestión carente de cuerpo, carne, a veces noto que se presta a burlas como de decir, de decirse que son místicos, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión de individuo, como de decirse que son biologicistas, ¿no? Individualistas. Entonces ahorita que los escuchaba a ti y a Alan, a mí me hace pensar que no se trata como de ni ponerte de un lado ni ponerte del otro como si fuera partido político, ¿no? A ver quién, quién le atina más o quién se acerca más, sino que a mí me parece que es una conjunción, ¿no? O sea, no vamos a negar el cuerpo que viene a nosotros, que está aquí, la persona, a esa persona que también tiene identidad. No vamos a negar eso, no vamos a negar, ok, que viene un adolescente de tal edad, o un adulto mayor de tal edad, o un pequeñito de tal edad, no se va a negar. Pero que a eso le vamos, precisamente como tú lo mencionas, ¿no? Le vamos a suponer esa hipótesis del sujeto entre significantes para ahí poder trabajar y también mover al cuerpo o al individuo, ¿sí? A mí, así como ahorita lo nombran, o sea, a mí me parece que no se trata como de radicalizar, porque radicalizando a mí me parece que nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. totalmente. Y aquí me parece muy Totalmente. importante cómo se nombra, ¿no? Ni es un entrelazamiento, ¿no? Es esa confusión, como bien la nombras tú, y citando a Alfredo, citando a Lacan, o sea, onda partícula, ¿no? Entonces, a mí esto, bueno, escucharlos decir esto, a mí me da bastante como luz, porque,
No es que vamos a quitar al sujeto, a un sujeto a un individuo, una persona que igual y pues sí viene con una identidad que le ha otorgado una otra edad, una cultura, ¿sí? Pero que estando en esa relación con el analista, en ese lugar en el que el analista se pone, bueno, está en ese lugar simbólico para que el paciente le hable al otro, ¿sí? Es donde se da como esa conjunción, ¿no? O sea, este sujeto entre significantes constituido por la lengua va a tener un efecto en ese individuo, ¿sí? En ese también individuo, ¿sí? Entonces, es algo como entrelazado, ahorita lo estoy viendo como algo incluso hasta inseparable, pero que no conviene, o más bien no conviene a la escucha, a nuestros analizantes, como que radicalizar, ¿no? Digamos, ni individualista, pero digamos tampoco ni... Insubjetivistas del Exactamente, inconsciente. exactamente. Claro, claro. Entonces, Sí. esta conjunción que tú nombras y que tú traes aquí, a mí me parece, bueno, importantísima tenerla presente, porque, bueno, puede haber cuestiones, donde a lo mejor el sujeto también es el analizante, el paciente, necesita estar trabajando como de un campo más también imaginario, ¿no? Pero por momentos, ¿sí? En un campo más, a lo mejor hasta de semejante a semejante, ¿no? Lo habla, por ejemplo, en un estado de crisis de un paciente, o sea... Pero sí, es que si no partís de eso, no tenés nada. No podés entrar directamente a tratarlo al otro como sujeto, hablar de sujeto inconsciente sin individuo. Por eso me gustó Exactamente. mucho la frase que usa en un momento Alfredo. Muy poquito, porque después no se toca más. Un cachito que encontré. Concesión corpuscular. Es decir, concesión corpuscular es conceder al individuo que sin eso no podés entrar a lo otro. Aparte puede ser como una especie de maleducado, o sea, de pasar por encima, vamos al sujeto al inconsciente. No, es así. Si tenés suerte, se van a generar las condiciones de que aparezca ese sujeto, llamémosle que nosotros decimos del inconsciente, que en realidad es acéfalo, porque el inconsciente es una máquina que no piensa en el sentido que tiene un sujeto. Nosotros suponemos un sujeto para operar, pero digamos, no puedes excluir el otro campo. Cuando decís, ¿qué tal? Pase, siéntese, ¿qué le pasa? Le estás hablando al individuo, no le hablas al sujeto. O sea, que me parece muy importante no excluir esto, porque es altamente peligroso creer que vamos a trabajar con el sujeto. Eso va a aparecer si tenemos suerte, si se crean las condiciones. O sea, por eso concesiones corpuscular es conceder que eso existe, le tenemos que dar pelota. Y esa es la vía de entrada al sujeto en el inconsciente. Es más, si no tenemos eso, no entramos al otro. Es imposible entrar. Es imposible entrar a la inmicción, a nada directamente. Inclusive puede ser largos, no llamemos análisis, largas relaciones se manejen a nivel individual y que no tengas acceso todavía a la pregunta por el inconsciente, que aparezca ese sujeto, que es una hipótesis que no es nadie, porque está entre. Y aparte, tenés que suponer que algo habla en él, que eso habla. Eso es una operación muy complicada, no es habitual. No va a venir el paciente ya construido así, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? Por eso me pareció fascinante esta cita de Lacan, que rompe con que tenemos dos clínicas, la de individuos, son todos individualistas, o la del sujeto. No, esto está mezclado, esto no hay una sin la otra. Tenemos que entrar por ahí. Y esto me parece importante rescatarlo, y aparte como que siempre hay dos, como la onda partícula, lo mismo, tenemos onda y partícula. Bueno, en determinado momento el analista, específicamente el deseo del analista, es trabajar con la onda. Ese es el deseo. Trabajar con la onda, trabajar con lo que no es nada en sí, con que eso habla. Entonces estamos trabajando en onda, pero para acceder ahí no lo haces de entrada, aunque lo tengas en horizonte. Así que me parece un punto sumamente importante, muy interesante, y que hay que profundizar porque se crea esta cuestión como antagónica.
como antagónica, como está mal el individuo, hay que hablar del sujeto del inconsciente. Bueno, no es así, no es así, porque eso normalmente, acá lo dice, ahora no me acuerdo, creo que en seminario 17, dice, la división del sujeto es algo muy distinto. Si donde no es piensa y donde no piensa es precisamente porque está en dos lugares. Fíjate esto, porque está en dos lugares. Diría incluso que esta fórmula del Spaltung es impropia. El sujeto participa de lo real precisamente en lo siguiente, en que es imposible aparentemente, mejor dicho, si tuviera que emplear una figura que no aparece aquí por azar, diría que es como el electrón. Fíjate, acá lo compara con el electrón, ¿eh? Ahí donde se nos propone a nosotros, en la confluencia entre la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. Y ahí nos vemos obligados a admitir que el electrón, que pasa al mismo tiempo por los dos agujeros separados, pasa como el mismo electrón. Así, el orden de lo que representamos mediante el Spaltung, bla, 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 bla. Es súper claro Lacan. Es el mismo sujeto, dice. Solo que según como lo queramos leer, por eso es importante, sí, qué sé yo, formarnos, tratar de formarnos en poder leer a nivel del electrón onda, porque el otro lo conocemos porque nuestra concepción es materialista, y materialista ingenua, no materialista del significante, sino materialista de la más pelotuda, ¿no? Es ingenua. Vos sos vos, yo soy yo, y cuando nos insultamos decimos vos sos y vos sos peor, y qué sé yo, no podemos salir de ahí. Por eso me parece que en política nos falta ahondar en teorías que tengan en cuenta el sujeto, porque no solamente que tengan en cuenta el individuo, y que creo que muchos de los quilombos políticos entre los partidos y todo es por la concepción individualista profunda que hay sobre el sujeto. No se ha pasado a otro concepto, al de la onda, digamos así, donde se podría avanzar de otra manera. Puede parecer una utopía, pero tenemos teoría de eso, por lo menos en psicoanálisis, aunque no es oficial, porque esto está medio soslayado. Yo no escucho mucho hablar de la emisión, salvo en La Pobla o en otros lugares, no se habla de eso, se soslaya eso. Y Lacan lo dijo unas cuantas veces. En el Congreso de Baltimore lo dijo al menos 3 veces. En el título de la conferencia no lo desarrolla, pero sí lo desarrolla en 2 apreciaciones que hace contra la unidad unificante y toma el aimixing para hablar del sujeto. Muy interesante, creo que están publicadas no sé dónde, porque no se habían publicado, que son 2 intervenciones que él hace porque fuera de la oficial que tuvo que hacer. En la oficial que hace, él pone el título, que no hay acceso al sujeto si no es a través del otro, de la emisión, llama él. Y ahí lo dice claramente. En todo el artículo no dice más nada, pero en las 2 intervenciones anteriores, del día 18, ahí sí interviene contra la unidad unificante, porque hace un comentario sobre Moracé, creo que fue, no me acuerdo bien si Goldman o Moracé, donde dice, bueno, el sujeto está entre, les dice, no es uno, sino que está entre. Me parecieron 2 intervenciones impresionantes que están ahí, ¿viste? Toca y remite al sueño de dirección de Irma, donde introduce el concepto de inmixción de sujetos. El tema es que en el momento que habla de inmixción de sujetos, hay problemas con Lacan también, porque a veces hay oscuridades, ¿no? Bueno, muchas oscuridades. Cuando dice inmixción de sujeto en la dirección de Irma, él todavía no tiene concepto de otro. Lo hace 2 sesiones después, 2 clases después, introduce el otro. Así que ahí inmixción de sujeto puede estar referido a el sujeto y el otro, tal como él trataba antes al otro, como otro sujeto. Sin embargo, más adelante, cuando remite y recuerda esto, vuelve a llamar inmixción de sujeto, que es controversial porque tendría que hablar de inmixción de sujeto y otro. Todo un tema, porque esto está para mucho. No tenemos un Lacan preciso donde dijo esto y esto es lo que dijo. Pero hay muchas puntas que sí podemos tomar y que son... Freud fue mucho más claro con su individualismo, digamos así. Y bueno... Fabuloso. Fabuloso el recorrido que acabamos de hacer hoy. Me parece bien puntual esto que trabajamos
y que se revisó y como bien dices, Juanjo, ¿no? Como dejar esta apertura ahí, por supuesto, ¿no? Es decir, las concepciones epistemológicas del psicoanálisis, el gesto más subversivo del sujeto, la militancia, por qué no decirlo, de un psicoanálisis militante a las producciones individualistas, ¿no? Entre ellas la psicología, ¿no? La psicología como este gran problema también, porque hay una psicología que reproduce esto, que reproduce el yo, que Absolutamente, reproduce el saber absolutamente. de sí mismo, y eso va muy en contra de todo lo común político, ¿no? De todo lo Sí. común emancipatorio, donde estamos todos con todos, ¿no? No sé Es si ahí nos... creo que donde más tenemos que apuntar, Sí, porque gente emancipatoria con trabajo de esto sigue remitiendo teorías individualistas aún sin saberlo, porque son las que están impuestas. Entonces los productos van a ser individualistas, tal ¿no? cual, correrse a otra posición, ¿no? Y pensar desde ahí y demás. Sí. No sé si les parece que vayamos cerrando y demás. Zaira, ¿quieres Dale. comentar algo más? Hicimos todo apretadito y rapidito. Tenía un montón de citas que es imposible, porque si no nos volvemos locos, pero más o menos presentar, ¿no es cierto?, la cuestión, los interrogantes, algo tranquilo que para dialogar un poquito y abrir puntas, ¿no es cierto?, o reafirmarnos en puntas, ¿no es cierto?, que están, se pierden, se nos pierden, a mí, a todos se nos van perdiendo. Bueno, para mí fue un placer compartir realmente la mañana a la que resisto profundamente, pero hoy estuvimos acá. No, pues Bueno, soy muchas, nocturno, noctámbulo somos acá. Sí, muchas gracias, Juan José, por acompañarnos y bueno, y por terminar o cerrar así, ¿no? En esta idea que unifica, ¿no? El sujeto como onda partícula, que unifica tanto individuo como ese sujeto entre, ¿sí? sí, sí, sí. Me pareció, bueno, me gustó cómo lo cerraste, cómo lo vas puntuando, ¿sí? Que necesitamos tenerlo presente, ¿no? Los analistas contemporáneos, digamos los analistas. Cuesta, pero bueno, ahí Cuesta, vamos. ajá, y me hace Nuestra pensar, esencia tridimensional se nos opone. Es eso. y me hace pensar algo que planteaste hace ratito, ¿no? Bueno, habrá que ir pensando cómo plantear o cómo deconstruir esta pulsión de muerte, ¿no? Porque a veces, como decir, la elimino, ay, se puede eliminar y habrá que pensar si se puede eliminar porque lo estamos Se puede pensando. eliminar, se puede eliminar. Mirá que Lacan no dijo compulsión de repetición, dijo automatismo de repetición. El tipo lo fue haciendo como pudo. Sí, Automatismo de repetición, eliminó la pulsión, porque ajá, pulsión estaba muy arraigado a la biología. La fue cambiando como pudo, pero no ajá. la pudo poner del otro, porque es imposible ponerla del otro si es propia del individuo y básicamente biológica. Es Que un digamos, quilombo. ahí hay un Fruto de tope, ¿no? carne. Como una especie de obstáculo. Pero Sí, bueno, nos muestras cómo se va transformando el sí, concepto de pulsión de muerte, ¿no? O sí, el instinto de muerte, como en algún momento lo citaste. Me parece sí. importantísimo tenerlo presente porque, ok, bueno, Lacan lo nombra como automatismo de repetición, pero ¿cómo se podría nombrar cómo se podría seguir nombrando teniendo en cuenta siempre al otro, a la otra edad? Sí, sí. ¿Sí? O no hay que nombrarlo más. Ahí es un tema de la pulsión de muerte. ¿Eh? Porque cuando Lacan mete al goce, aunque no es lo mismo, ya lo puede poner del otro. Y tal vez ahí hay una vía nueva que permita sustituir este concepto de pulsión, ya muy cargado de biología. Pero bueno, estamos diciendo así una rapidez absoluta y puede ser una pelotudez. Pero, digamos así, animémonos a que algo ahí hay que cuestionar de base. No sirve más ese concepto así, por lo menos. Así es, bueno, Concepto, ¿eh? Porque es un concepto. el concepto, sí. Bien, Bueno, pues muchas gracias, Juan José. Y pues bueno, como siempre, estos temas igualmente. siempre abren varias aristas. Buen pretexto para volvernos a encontrar en otro momento, ¿no? En otro... Dale, che, un Gracias, placer muy querido. grande estar juntos acá, charlando un poquito, como pudimos, apretándonos, pero llegamos al final. Bueno, un fuerte abrazo a los Muchas dos, gracias. muchísimas gracias y éxitos con el espacio, que me parece brillante, que funcione y que ojalá que dé para más, ¿no es cierto? Ojalá que Gracias, querido sí. Hugo. Muchas Dale, gracias, Juan. compañeros, nos vemos la próxima.